Hola amigos y compañeros de la historia. En esta sesión les hablaremos sobre la unificación alemana e italiana. Acompáñenos a este recorrido. Antecedentes de la unificación alemana. En 1815 se realizó el Congreso de Viena, en el cual Alemania quedaba dividida en 39 estados, dando surgimiento a la Confederación Germánica. Dentro de esta conformaban dos grandes potencias, en ese momento el Reino de Prusia y el Imperio de Austria. En esta época predominaba el romanticismo, las cuales buscaban una unidad cultural. En 1834 tenemos, impulsada por Prusia, la Unión Aduanera Alemana, la cual buscaba beneficios económicos. La unificación alemana fue el proceso mediante el cual se llevó a cabo la unificación de los 39 estados independientes que a mediados del siglo XIX conformaban la Confederación Germánica, pero a pesar de la cercanía geográfica de estos territorios, dicha unificación no se dio de forma pacífica y antes de poder nombrarse una Alemania unificada, se llevaron a cabo 3 guerras, las cuales son consideradas las 3 etapas más importantes para la unificación en 1871. Como antecedente principal, tenemos a la formación de las dos Alemanias. Austria y Prusia eran los 2 estados germánicos más poderosos dentro de la Confederación, con un poder casi tan grande como la enemistad ideológica y política que existía entre ellos. Por un lado, los prusianos abogaban la creación de lo que llamaban la Gran Alemania, gobernada por Prusia, y por otro lado, Austria se oponía a esta idea, ya que esto implicaría la pérdida de una parte considerable de sus territorios, y su pensamiento estaba más inclinado a la plurinacionalidad. Dentro de las causas podemos mencionar que Otto von Bismarck, como canciller de Prusia, justificó su búsqueda de la unificación como una razón de Estado, un término acuñado por Nicolás Maquiavelo, el cual señalaba que un gobernante puede tomar medidas sin importar los costos, con objeto de preservar la existencia de un Estado. Para el caso de Alemania, estas consistían en aislar diplomáticamente a Austria mediante el apoyo de Francia y generar un aislamiento con Rusia, lograr una superioridad militar prusiana para hacer frente a una guerra contra Austria, y esperar el pretexto militar perfecto para iniciar las guerras de unificación del territorio. Como primera etapa tenemos a la Guerra de los Ducados en 1864 entre Prusia y Cristian IX de Dinamarca. Se llevó a cabo con el objetivo de recuperar las localidades alemanas que se encontraban bajo el dominio danés. También conocida como la Guerra de Schleswig-Holstein, fue el primer paso de Otto von Bismarck hacia la unificación de los estados alemanes. Como segundo punto importante, tenemos a la guerra austro-prusiana. En el afán de excluir a Austria del proceso de unificación debido a la potencial amenaza que ésta representaba, este conflicto tuvo como finalidad la expulsión de los austríacos de la Confederación Germánica, la anexión definitiva de los ducados de Holstein y Schleswig, la destrucción de la influencia austríaca sobre los estados alemanes de Hamburgo y Hesse. Como tercer punto importante, tenemos la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Este combate se llevó a cabo entre el ejército de Napoleón III de Francia y Guillermo I de Prusia. Luego de 6 semanas de contienda, las fuerzas prusianas, en compañía de las demás tropas alemanas, lograron derrotar al monarca francés el 2 de septiembre de 1870 tras la batalla del Sedan. Fue así como se concretó la anhelada unificación de Guillermo I de Prusia y Otto von Bismarck, cuyo gobierno tuvo como características principales el ser un gobierno autocrático y militar, el desarrollo de la industria y la cultura en el campo científico del Imperio Alemán. Sus anhelos expansionistas fueron los que generaron las 2 guerras más importantes de la historia. Consecuencias de la unificación alemana. Su principal consecuencia es la creación del Imperio Alemán, que se logró gracias a la unificación de 39 estados en 1871. Con esto logra expandirse geográficamente y aumentar su crecimiento económico basado en la industrialización, que era una corriente naciente en esa época, lo que le permite un mejor desarrollo después de estar en 3 conflictos bélicos de gran escala. Luego de esto se destacó en su economía, en la política y la fuerza militar que adquiere, lo que hace un cambio del equilibrio del poder en Europa, mediante un gobierno absolutista donde Guillermo I
fue nombrado Kaiser de Alemania, el cual logra caracterizar al imperio por ser conservador, autocrático, militarista y expansionista. Por eso decide rápidamente participar en el proceso de colonización de los territorios en Asia, África y Oceanía. También dentro del imperio alemán se dio un fuerte nacionalismo, provocando la unidad cultural, religiosa y del lenguaje en una sola nación y adquiriendo el poder para poder participar en política. Aunque los estados alemanes del sur se unieron a Prusia, también fue uno de los principales confrontamientos que llevó a la Primera Guerra Mundial. Antecedentes de la unificación italiana. Antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia estaba conformada en un solo territorio. Napoleón intentó retomar esa idea para nuevamente unificarla, pero logró todo lo contrario, ya que en 1815, en el Congreso de Viena, vemos cómo Italia queda dividida en 8 estados, cual muchas de las regiones principales de Italia se ven invadidas por extranjeros. Recordemos que en esta época existía bastante el nacionalismo y se veía bastante influenciado en esta época en Italia. Esto provocó que surgieran principales partidos nacionalistas que lucharon por el Resurgimiento, un movimiento que se dio en Italia que buscaba una unidad política cultural, de forma que crearon en 1830 el movimiento secreto revolucionario La Italia Joven, encabezada por Giuseppe Garibaldi, y luego en 1848 se da el movimiento revolucionario Los Carbonarios. Aunque ambos movimientos marcaron un fuerte fracaso, fueron grandes detonantes para que más tarde surgiera como tal la unificación italiana. Dentro de la revolución de las 2 Silesias, Giuseppe Garibaldi desembarcó en Silesia y se apoderó de la isla al mando de un cuerpo de 1000 voluntarios. Poco después ocupó el reino de Nápoles, el ejército sardo al mando del propio Víctor Manuel II, después de conquistar los estados de la Iglesia, excepto la de la ciudad de Roma. Se unió a Garibaldi en Nápoles. Las 2 Silesias declararon su incorporación al reino de Cerdeña el 13 de marzo de 1861. El primer Parlamento Nacional reunido en Turín proclamó como rey de Italia a Víctor Manuel II. Los estados italianos antes de la unificación fueron el reino de Cerdeña, el reino de las 2 Silesias, los estados de la Iglesia, el reino lombardo y veneciano, los ducados de Parma, Modena y de Toscana. Asimismo tenemos a los principales forjadores de este gran suceso. El primero de ellos es Víctor Manuel II, conocido como Víctor Manuel de Saboya, rey de Cerdeña, cuya política estuvo siempre encaminada a la consecución de la unidad italiana, junto con su ministro, el patriota Camilo Cavour, también llamado como Conde de Cavour, que puso su gran talento y su capacidad al servicio del reinado. De la misma manera está Giuseppe Garibaldi, talentoso y desinteresado patriota liberal que supo conducir al pueblo y a la lucha y trabajó incansablemente toda su vida para alcanzar este fin. Y muchos de ellos también desempeñaron asimismo importantísimo papel en la etapa inicial de este movimiento. El rey Carlos Alberto de Cerdeña, quien es el padre de Víctor Manuel II, y así también como José Mazzini, combativo y noble político liberal que trabajó con abnegación y patriotismo por conseguir la unificación italiana. Dentro de las etapas de la unificación italiana tenemos la guerra con Austria e incorporación de Lombardía. El rey de Cerdeña y su ministro fueron quienes llevaron a cabo la unificación de Italia. Estaban convencidos que para culminar su magna obra era de imperiosa necesidad enfrentarse a Austria, principalmente enemiga del tal unión, y que asimismo había anexado los estados de Lombardía y Venecia. Para ello, su plan fue solicitar ayuda de una gran potencia. Fue así como pactaron secretamente con Napoleón III, quien a su vez tenía puestas las mismas miradas en el mismo objetivo.
Iniciadas las hostilidades, fue de corta duración y esta dio la victoria a los francosardos. Fueron derrotados en las batallas de Mangueta y Solferino en 1859. Seguidamente, Napoleón III firmó por separado y en forma inesperada y sorpresiva, Lombardía pasaba a poder de Víctor Manuel II. La unificación italiana se dio a fines de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media. No habían logrado unificarse, sino que se hallaban fraccionados e integrando reinos y estados autónomos. La entrada del Tratado de Viena de 1815 dividió Italia en 7 estados independientes. A pesar de pertenecer todos ellos en una misma raza, profesar el mismo credo y tener igualmente el mismo pasado histórico, pero en la segunda mitad del siglo XIX, el anhelo nacionalista de unificación que agitó a toda Europa se mostró también vigoroso en Italia. Finalmente, la incorporación de Roma se dio con la anexión de Venecia. Faltaba solamente la incorporación de los estados de la Iglesia para dar por concluida con la total unificación de Italia. Fue donde Víctor Emanuel II se había comprometido con Napoleón III a mantener el dominio del Papa sobre el mundo católico. Una primera tentativa de Garibaldi fue para apoderarse de Roma. Fue rechazada por el ejército sardo en 1862. Una segunda fue por la guarnición francesa, que custodiaba a Roma en 1867. La situación cambió por completo 3 años después, cuando estalló la guerra franco-prusiana, pues Napoleón III debido a retirar la guarnición que mantenía en Roma en 1870. Inmediatamente Víctor Emanuel II ordenó a sus tropas italianas a ocupar Roma. Así se hizo a pesar de la resistencia de la guarnición papal y de las protestas del sumo pontífice. Víctor Manuel se instaló en el Palacio de Quirinal y declaró que Roma era la capital del Reino de Italia. El Papa se negó a aceptar la anexión de Roma por Víctor Manuel, cuya autoridad desconoció. Como protesta se encerró en el Palacio del Vaticano, considerándose prisionero. Así nació la llamada Cuestión Romana, que se prolongaría por casi 60 años, de 1870 a 1929. Consecuencias de la unificación de Italia. La principal consecuencia de la unificación de Italia es la creación del reino en 1871, que tuvo su capital en Roma. Después de una serie de guerras, se había logrado conseguir la unificación y se establece una monarquía constitucional para gobernar, y esto provoca un cambio en el equilibrio del poder europeo, lo que lleva a Italia a establecer su poder económico en ascenso, pero siempre deja en evidencia la desigualdad de la población. Entonces el sector queda limitado a los liberales y los conservadores, que tienen una lucha constante de poder. Y también dentro del gobierno siempre se sigue dando la corrupción y el abuso, ya que dentro del parlamento, aunque se elegía por votos, muy pocos participaban. Pero a pesar de todo esto, la unificación italiana lleva a un nacionalismo fuerte que provoca la unidad cultural, religiosa y de lenguaje de los países unificados, y también la lleva a adquirir un poder político y militar que la vuelven una nación fuerte en tema internacional. Las consecuencias similares que se dieron en ambas unificaciones es que ambas llevan a la creación del reino y del imperio en 1871. Ambos tienen una adquisición económica, militar y política más favorable para sus regiones. Con la unificación también se da lo que es el nacionalismo y la unidad cultural, religiosa y de lenguaje, que les permite poder participar ampliamente en la política internacional. También tienen en común que para llegar a sus objetivos tuvieron que vivir diferentes guerras, el choque de ideologías dentro del país o la adquisición de poder por uno u otro estado, y se limitaron algunas ideas políticas en algunas regiones,
y dentro de los sectores antes de llegar a la unificación hubo un desequilibrio entre los poderes que habían sido establecidos durante el Congreso de Viena.